Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Colque, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mentira. Hola, ¿qué tal? Soy la nueva profe. Voy a estar compartiendo con ustedes estas dos clases. Bueno, esta clase se dio de esta manera debido a algunos inconvenientes de conectividad, así que no quería perderme la oportunidad de que se pudiera dar de alguna manera esta clase. Así que la voy a hacer mediante este video a partir de una presentación de PowerPoint. Lo que vamos a ver esta clase va a ser un poco repasar los contenidos ya vistos por el profe Iturris y la profe Luz. Así que antes de empezar, quisiera decir que bueno, este es mi primer video, así que por ahí trataré de ser lo menos confusa posible, de ser lo más visual, explicativa posible, pero en el caso de que no se pudiera dar o por ahí no fuera suficiente para ustedes, les doy el consejo de que también implementen el Internet para buscar otros recursos digitales que les permita entender estos conceptos que estamos trabajando ahora, ¿sí? Y en el caso de que encontraran alguna aplicación, alguna calculadora electrónica digital de Internet o algún video de YouTube, lo podamos compartir entre todos para poder hacer esto más dinámico, donde haya todas las herramientas y recursos posibles para que ustedes puedan transitar esta escolaridad acompañados de todas las maneras posibles, a pesar de la distancia. Bueno, dicho esto, comencemos. Bueno, en principio vamos a trabajar el contenido integral definida, pero vamos a repasar dentro de esta clase ciertas cosas. Vamos a hacer un poco del repaso de cálculos de áreas, vamos a retomar un poco de las sumas de Riemann y vamos a ver lo de integral como el área bajo la curva. Bien, en principio, cuando trabajamos lo que es el cálculo de áreas y en el caso de que se nos presente esta figura y queremos calcular el área de esta figura, que es un rectángulo, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se calculaba este tipo de figuras? Y sé que muchos me dirán base por altura. Bueno, correcto. Es base por altura. Es una de las fórmulas creo que más sencillas, la del cálculo del área del rectángulo, pero es importante también distinguir qué es esta base por altura, qué representa esta multiplicación de este lado que denominamos base y este otro lado que denominamos altura. Porque esta representación refleja un número y ese número representa el área, que en este caso, si lo queremos hacer más simple, sería de la figura del rectángulo la parte pintada de azul, ¿no? Todo lo que se visualiza como la parte pintada de azul sería el área de esa figura que se calcularía a partir de la multiplicación de la base y la altura. ¿Bien? Continuando con esto, ¿qué pasaría si el rectángulo lo dividimos a la mitad? ¿Qué figuras podemos distinguir ahora? Si dividimos por la mitad del rectángulo a partir de su diagonal. Podemos distinguir dos triángulos rectángulos que en este caso, si retomamos un poco cuál es el cálculo de los triángulos, es base por altura dividido 2. Y considerando esta relación que hacemos del rectángulo, de partirlo por la mitad a partir de su diagonal e identificar estos dos rectángulos, se entiende un poco más esta fórmula, ¿no? De base por altura dividido 2, porque no es un rectángulo, es la mitad de uno. Entonces se entiende más por qué la fórmula ahora, a partir de este triángulo, para calcularla, se divide a la mitad esta base y esta altura, porque no toma todo el rectángulo. ¿Bien? Entonces, haciendo un poco de síntesis, para calcular el área de un rectángulo, la fórmula que se aplicaría, si identificamos la base y la altura, sería multiplicar esas dos, ¿no? Esos dos lados. Y cuando tenemos que calcular en este caso que visualizamos acá un triángulo, tenemos que identificar la base y la altura y a partir de ellas multiplicarlas y dividirlas por 2 en este caso, ¿no? Pero ¿y qué pasa con estas figuras curvas? Estas que no aparecen
en las figuras planas que vinimos trabajando, porque no es un círculo, no es un trapecio, no es un rombo, tiene curvas y es como una combinación de muchas. Parece un rectángulo, pero no es, porque tiene esas curvas arriba y abajo. Entonces ahí surge la problemática de calcular este tipo de áreas, ¿no? Porque en la realidad no todas las figuras son lineales y perfectas. Existen las curvas y estas curvas se reflejan mucho en lo que es la construcción. Ustedes que están en el ciclo orientario, perdón, en el ciclo orientado, em, tienen esto, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen los talleres donde tienen que armar muebles, donde tienen que armar estructuras de edificios. Si queremos jugar un poco con esto del dibujo, de salirnos de lo común, podemos trabajar con las curvas, pero también se genera esta problemática de trabajar con estas curvas y cómo identificamos ciertas informaciones como lo es el área, ¿no? Por ejemplo, veamos esta situación. Si tuviéramos que reinstalar sobre esta estructura del ventanal nuevamente el cristal, ¿cómo podríamos averiguar cuántos metros cuadrados de cristal se necesitan para cubrir dicha estructura, dicha pared, ¿no? En este caso esta. Si bien podemos identificar que es un edificio y nosotros queremos averiguar cuántos metros cuadrados representan estos cristales, el cristal, ¿no? Entonces claramente tenemos que hacer un cálculo de área, pero tenemos la dificultad o complejidad de que no es una figura que conocemos, o sea, porque es una curva que no está dentro de las categorías de figuras planas que trabajamos. Bien, si quieren pueden googlearlo y tratar de buscar a ver si hay algún, alguna fórmula para calcular este tipo de área. Eh, bueno, continuando con eso, ¿qué podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos calcular esta área? Y en principio, si no sabemos cómo, podemos ver un camino para aproximarnos, aunque sea a esa área. Y eso lo podemos hacer a partir de rectángulos. Como que el rectángulo es el origen de todo, pareciera. Em, por ejemplo, empecemos con estos dos rectángulos. Si nosotros vamos subdividiendo el, el área que queremos calcular en rectángulos, vemos que a medida que vamos inscribiendo más rectángulos, todos con la misma base, y vamos agregando más y más y más, se vuelve más representativa de esa área que queremos calcular, ¿no? Si nosotros sumáramos las áreas de todos estos rectángulos, nos estaríamos aproximando al área de la figura que queremos calcular, esta curva, ¿no? Vean cómo a medida que van aumentando, representa más a la figura. Incluso si acá ven que son 100 rectángulos y claramente prácticamente es casi toda la figura de la estructura de cristal. Bien, este tipo de aproximación se la denomina sumas de Riemann, donde hacemos la sumatoria de todas esas áreas rectangulares. Eso es una aproximación y se las denomina suma de Riemann. Bien, ¿qué pasa con esto? En un momento de la historia de la matemática se hizo un salto de eso para llegar a calcular el área exacta de esa curva. Y eso fue a partir del infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Como vimos en el ejemplo anterior, a medida que nosotros íbamos subdividiendo los rectángulos cada vez más chicos, empezamos a aproximarnos más al área. Entonces, y eso se iba extendiendo hasta el infinito, ¿no? Cuando subdividíamos cada vez más chicos las bases de los rectángulos, podíamos hacer esa suma, pero se extendía en el infinito. Pero en el infinito encontramos esa área que representaba esa área debajo de la curva, ¿no? Y en la matemática se la definió como integral definida, donde la sumatoria de todos esos rectángulos en el infinito termina siendo
la integral definida de a a b, donde se quiere calcular el área, de la función que representa esta curva. Entonces, volviendo un poco a todo lo que vimos, ¿no? Entonces, al final lo que es la suma de Riemann dio paso a que apareciera la integral definida, porque a partir de la suma de Riemann, cuando se le aproxima al infinito, podemos calcular el área de esa curva, debajo de esa curva. Bien, vamos a trabajar esto sobre un ejemplo. Vamos ahora directamente a trabajar a partir de una función. Por ejemplo, queremos calcular el área encerrada por la función f de x igual a 2 por x, que se visualiza acá en la imagen, que es una función lineal, y que está encerrada esa área que queremos calcular entre x igual a 0 y x igual a 2, ¿no? Este es el área que queremos calcular. Bien, entonces, como habíamos visto, podemos aproximar a partir de rectángulos. Si lo deciden, lo pueden hacer, subdividiendo, ¿no? Y formando distintos rectángulos que estén inscriptos dentro de la figura, el área que queremos calcular, podríamos hacerlo. Pero si lo queremos hacer lo más exacto posible, podemos llevarlo al infinito a partir de la integral definida. Entonces, en este caso, ¿cómo se escribiría esto? Y bueno, la función de la curva que se trabaja es 2x. Y dentro del área que se quiere calcular está entre 0 y 2, donde sería el 0 el límite inferior y el 2 el límite superior. ¿Bien? Y esto, implementando la regla de Barrow, haciendo la diferencia de las primitivas, obtenemos 4, ¿no? Eso es lo que sería el desarrollo de la integral definida para calcularla, para calcular y obtener este número, donde este número, al fin de cuentas, representa el área encerrada, o sea, esta área es 4, esta área representa el 4 este que calculamos acá. Pero podríamos calcularlo de otra manera, y si observamos la figura, podemos identificar la figura. Si observamos el área encerrada, podemos identificar una figura geométrica que visualiza a partir donde está el eje de x, ¿no? y la curva está de la función. Podemos visualizar esta área sombreada, una figura una figura geométrica. ¿Y cuál es? En este caso sería un triángulo rectángulo. Y nosotros tenemos la fórmula para calcular el triángulo rectángulo, que lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, que era base por altura dividido 2. Bien, en este caso, si queremos identificar la base y la altura, podemos, a partir de esta imagen, podemos posicionarnos como la base sería de 0 a 2, que en este caso sería 2, la base, y la altura a partir de esta sería la que se extiende hasta el punto más alto del triángulo, que sería de 0 a 4. Bien, esa sería la altura del triángulo, dividido 2. Y si nosotros desarrollamos este cálculo, obtenemos 4. Y ahí nos damos cuenta cómo de dos maneras podemos calcular el área encerrada por la función. A partir de identificar la figura geométrica que encierra esa área, o también implementando la integral definida utilizando la función de la curva que encierra esa área. Perdón, la función de la curva donde abajo está el área que queremos calcular. Bien. En este caso es un ejemplo para trabajar estos conceptos, verlos de una manera o de la otra. Ahora, para hacer un resumen de lo que fuimos viendo, voy a traer a colación algo que por ahí se dijo, pero por ahí no se nombró, que es la primitiva, ¿no? Que eso fue lo que trabajaron con el profe Iturris. ¿Qué es la primitiva? La primitiva o integral indefinida es una función, porque nosotros cuando la calculamos obtenemos una función. ¿Bien? O sea, la integral de una función
es una función más una constante. Veamos el ejemplo este. Si yo quisiera calcular la integral indefinida del ejemplo anterior, que es 2x diferencial x, obtendríamos x al cuadrado más c. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque todos los contenidos matemáticos, cuando en este caso estos contenidos que por ahí se vuelven un poco complejos, un poco difícil de reflejarlos en la realidad, em, también dentro de la matemática tenemos que darnos cuenta que hay una estructura que cobra sentido, porque si vos trabajás integral indefinida, tenés que saber qué es a lo que querés llegar. En este caso, cuando trabajamos las primitivas, nosotros queremos llegar a una función. Y en el caso de lo que es la definida, se relaciona con la integral indefinida o primitiva, a partir de la regla de Barrow. ¿Cómo? A partir de querer calcular la definida, porque la regla de Barrow nos decía que para calcular la integral definida de a a b de una función, se hacía la diferencia de las primitivas evaluadas en esos dos puntos. Bien, acá vemos un ejemplo. Si nosotros queremos calcular la integral definida de 0 a 2 de la función 2x, lo que teníamos que hacer es la diferencia de la primitiva evaluada en esos puntos. O sea, si la primitiva es x al cuadrado, la constante no se tiene en cuenta porque se elimina. X al cuadrado se reemplaza acá y sería 2x al cuadrado menos 0, que es el otro punto, al cuadrado. Y se hace esa diferencia. ¿Y qué se obtiene con la integral definida? Un número. Porque al fin de cuentas, cuando nosotros trabajamos integral definida, obtenemos un número. Por ahí algunos dirán, es el área. Sí, es el área, pero cuando la calculamos, es un número que representa el área. Bien, volvamos un poco para atrás. La integral definida es un número, en este caso es 4, pero representa el área encerrado bajo la curva en estos dos puntos. ¿Sí? Ahora volviendo de nuevo. Es importante esto, ¿por qué? Porque, vuelvo a retomarlo, es necesario saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Porque un poco nos guía en el camino para saber cómo tenemos que trabajar. Porque ustedes vieron con Iturris los diferentes métodos de hallar la primitiva, han trabajado a lo largo de la secundaria las funciones y ahora hay que ponerlas en juego todas esas cosas. En este caso se relacionan la función con tratar de calcular áreas. ¿Bien? Entonces tiene que cobrar sentido todo esto que fuimos trabajando, pero sabiendo de dónde partimos, perdón, de dónde empezamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Bien? Bueno, acá finalizaría la presentación del PowerPoint, pero no finalizaría el video, porque quiero continuar presentando lo que les envié por email, que sería el PDF de las actividades. ¿Bien? Ustedes cuando abran el PDF van a ver la primera hoja un montón de subtítulos que van a decir qué será. Bueno, estas cosas que agregué antes de las actividades es un poco para que ustedes tengan en consideración cómo vamos a ir trabajando las actividades, qué contenidos estamos trabajando, de qué consideraciones tienen que tener a la hora de entregarme las actividades y qué es lo que yo les voy a evaluar al fin y al cabo de todo lo que ustedes hagan. Porque si bien, como el profe le dijo, no va a haber una nota numérica, nosotros necesitamos eh, acreditar ese aprendizaje que ustedes viendo y que ustedes están viendo. Y no hay otra manera que a partir de las producciones que ustedes nos den. Entonces, por eso quise puntualizar un montón de aspectos que va a ser necesario que ustedes sepan a la hora de hacer sus producciones. Por ejemplo, qué contenidos trabajamos, qué consideraciones tienen que tener a la hora de entregar esas actividades y qué es lo que yo tomo en cuenta cuando ustedes me entreguen esas actividades.
Bien, por ejemplo, expresar en forma correcta verbalmente o por escrito los conceptos trabajados, porque la evaluación no solamente se va a basar en lo que ustedes entreguen por las actividades, sino también en lo que ustedes aporten dentro de las clases. En este caso, se dio de esta manera, pero la siguiente clase va a ser a partir del Meet y yo voy a tener en cuenta también estos aportes que ustedes van a hacer. Bien. Bueno, siguiendo con eso, demostrar compromiso en el trabajo presencial y virtual. Eso habla de la entrega de las actividades, de cómo, de las consultas que ustedes hagan, del compromiso que tienen para llevar a cabo estas clases, ¿sí? Em, y una de las cosas es poder aplicar la integral definida para el cálculo de áreas bajo la curva de funciones, porque si bien nuestro contenido, nuestro eje general va a ser integral definida, ustedes tienen que implementar ese concepto como una herramienta dentro de las actividades que les voy a presentar. Bien, ante consultas y dudas sobre el PDF, pueden mandarme un email. Eso sí, es importante que me digan su nombre, apellido y el curso al que pertenecen. Bueno, eso quería dejar en claro. Y bueno, y esto que dice acá, que es una parte que dice recursos digitales, son los recursos que yo les voy a proveer a ustedes para que em, pueda ser lo menos confuso el trabajar ustedes a la distancia, ¿no? Sin la posibilidad de, por ahí a veces, eh, porque cada uno lo hará en distintos momentos, en distintos horarios, no sé, por ahí alguno a las 3 de la mañana y por ahí en ese momento no me pueden mandar un email. Entonces, que tengan la posibilidad de tener todos los recursos digitales al alcance de la mano para poder acceder y poder continuar ustedes las actividades que tengan que desarrollar. Bien. El primer recurso digital es un tutorial de cómo calcular el área bajo la curva de la función con GeoGebra. O sea, ahí es un video explicativo de cómo implementar la integral definida para calcular el área debajo de la curva de la función. ¿Sí? Y después el siguiente es un PDF de lo desarrollado en clase, que es un PDF de la presentación que hice en este video. Después, a continuación, se hace un repaso de los conceptos que se vieron, que se trabajaron, esto de cómo se escribe, cómo se nombra cada aspecto de la integral definida. Después, qué es lo que implica la regla de Barrow, y también esto de nuevo, cómo se nombra cada parte. Y después, a continuación, retomo el ejemplo de la presentación del PowerPoint dentro de lo que es la integral definida y también para calcular como una figura geométrica. Bien, acá todo eso está el desarrollo. Después, a continuación, están las actividades. Bien, son dos actividades que tienen em, cuatro actividades dentro de cada una. Bien, en la primera actividad es calcular el área sombreada de las siguientes funciones graficadas implementando la integral y las fórmulas de cálculo de áreas de figuras geométricas. En rojo dice, debe verse el desarrollo de ambos cálculos, tanto el cálculo en la integral definida como el cálculo si identifican el área, si identifican una figura geométrica, el cálculo del área de esa figura geométrica. Bien, y acá están el A, el B con su función, el C y el D. Bien. Y después en la actividad 2 es resolver las siguientes integrales definidas. Debe verse el desarrollo del cálculo y cabe aclarar que una de estas actividades está hecha en el tutorial de GeoGebra que les presento. ¿Sí? Es importante esto porque acá dentro de estas actividades lo que vamos a trabajar es eso del desarrollo de calcular la integral definida, cómo ustedes la identifican, cómo ustedes utilizan esa herramienta y también relacionarlas con lo que ustedes ya venían calculando cuando calculaban áreas, ¿no? De figuras ya conocidas, triángulos, rectángulos. Bien. Esto sería todo lo que tendrían que hacer dentro de las actividades para la primera clase.
antes de irnos, antes de que pongan, de que cierren esta pantalla, les voy a dejar un link para que ingresen para acreditar esta clase de lo que ustedes visualizaron. Esto nos va a servir a los dos. Uno, porque va a registrar y acreditar el tiempo que ustedes dedicaron a ver este video, y también me va a dar una pauta a mí de por ahí cosas que por ahí no se entendieron del video, que por ahí tenga que retomar en la siguiente clase. Bien, el cuestionario que les voy a dar dentro del link, ustedes ingresan, ponen su nombre y apellido y van contestando las preguntas. Lean bien las preguntas, tómense el tiempo, porque tienen el tiempo para hacerlo. O sea, no es que como que creo que cada pregunta tiene 15 minutos de tiempo. No son preguntas largas, son de lo que fuimos hablando, de lo que se fue hablando en el video, ¿sí? Hay unas preguntas de selección, hay unas que son múltiples, que pueden seleccionar 2 cosas o 3 cosas, y hay otras que son de respuestas para escribir, o sea, una respuesta abierta donde ustedes tienen que explayarse, ¿bien? Em, Creo que no me olvidé de nada, así que cualquier cosa les mando un email. Pero bueno, ante cualquier duda, ustedes también me pueden mandar uno. Y gracias por quedarse hasta el final de la clase. Y cualquier cosa, se comunican conmigo. Saludos.